Bienvenidos de nuevo a su podcast Humanízate. Mi nombre es José Luis Tejeda y este podcast está patrocinado por ND Performance Center, Centro de Entrenamiento en Línea. Y hoy tenemos nuestra invitada Ámbar Navarro. ¿Cómo estás, Ámbar? Buenas noches, me encuentro muy honrada. Honrada y agradecida de estar aquí. Muy feliz y, como se puede notar, nerviosa y emocionada. Oye, Ámbar, ¿qué tal el viaje de Mazatlán, de Guadalajara a Mazatlán? Estuvo muy bien, muy cómodo. Me sorprendió porque gracias por recomendar esa línea de camiones. La promocionaria se llama Turistar. Y es que nunca había visto asientos tan grandes donde te pudieras recostar. Me estoy trabando mucho. Donde te pudieras recostar. Y además el paisaje está muy bonito. Siempre me gusta mucho ver a las vaquitas, vacas. Creo que también vi caballos. Entonces lo disfruté un montón y con música mucho más. ¿Cómo puede hacer la diferencia un camión con buenos asientos, verdad? O sea, Sí. te puedes mover de un lado a otro y... Porque si no te duele todo el cuerpo y te duele la espalda y estás como, ya no sé dónde apoyarme, no me gusta. ¿Y cómo te ha tratado la ciudad de Mazatlán estos días que he estado aquí? Muy bien, muy rica la comida, pero especialmente la hermosa familia con la que tengo el honor de quedarme. Gracias. Ámbar, fíjate que tengo un recuerdo cuando tu papá y tu mamá vinieron a Mazatlán la primera vez. Tú y Azul y tú eran unas bebés apenas. No se me olvida y cada una tenía lentes de diferentes color. El tuyo era ámbar y el de ella azul. Algo muy curioso. De hecho, no recuerdo si les pusieron así por el color de sus ojos. No, nos pusieron así porque mami dijo que la hija mayor quería que se llamara Ámbar porque Sí. adora esa piedra y también le inspira mucha fuerza. Entonces, yo sé que no parece, pero sí soy muy fuerte. Y azul, porque a las niñas más bonitas de Jalisco, nosotras nacimos en Guadalajara, Jalisco, les ponían así por el agave. Entonces, por eso le puso azul. Wow, qué interesante. De hecho, tu mamá decretó eso antes de que ustedes existieran, que iba a tener Sí, gemelas y les iba a poner así, si mal no recuerdo, ¿verdad? sí, desde la preparatoria Sí, y fue increíble. sí, qué increíble. Es como pide a la universidad te dará. Digo, no sé, de cada quien lo puede tomar como quiera, pero es una casualidad quizá, pero una casualidad extraordinaria. Fue poder mental. Probablemente. Luego me acuerdo que cuando las conocí, bueno, esa vez que fue la primera vez, yo me acuerdo que nos caímos muy bien porque ya después en la boda de Lorena, que ustedes tenían, ¿qué será? ¿Cuántos años tenían? Como 7 años, Como 8, 7 años. no No menos. estaban muy chiquitas, yo creo que Ujú. unos 5 o Posiblemente 6. 5 o 6 ¿Estaban en primaria o en kinder? en primaria, yo digo que 6. Ah, entonces entre 6 o 7 más o Ujú. menos. Pues recuerdo que estuvimos ahí bailando y bueno, no sé, pero hubo una conexión muy especial. Sí, De modo que yo me acuerdo, mi mamá me comentaba que ustedes decían que querían ser nutriólogas de grandes. sí, Azul y yo íbamos a ser un equipo, entonces Ajá. ella iba a ser nutrióloga y yo iba a ser chef y juntas íbamos a poner un restaurante de comida Ese era saludable. el sueño. Es que para los que nos están escuchando, Ámbar y Azul son hermanas gemelas. Y de hecho, Azul va a estar en este podcast, nomás que estoy esperando ahorita estoy esperando. Ámbar es como un vino que no quiero abrir hasta llegado el momento. Perdón, Azul es como un vino que no quiero abrir hasta llegado el momento y digamos que Ámbar ya es momento de destapar Ah, ese vino y es por eso que ese es el orden. Pero bueno, ellas saben por qué, ya después se enteran. Eh, Fíjate que ya después, pues perdimos la pista, o sea, perdimos la pista un gran tiempo sí. y yo la seguía en redes sociales y veía que hacían un montón de cosas, especialmente a nivel de literatura y todo eso. Les gusta mucho leer, Sí. y recuerdo que cuando nos volvimos a reencontrar, me llevé la gran sorpresa que, por cierto, me hirió un poco mis sentimientos Ay, de forma inconsciente. O sea, ustedes no tienen la culpa, ¿no? Yo, de que ya no querían ser nutriólogas. no. Ahora hemos crecido y los sueños son otros. Ahora, me gustaría en algún futuro ser entrenadora, pero posiblemente haya más tiempo para platicarlo en el futuro en el podcast. Gané una beca, bueno, no es una beca, es un programa para estudiar y trabajar en Alemania. Entonces yo trabajo y me mantengo con eso mientras aprendo un oficio y es una gran oportunidad. Entonces voy a conocer otra cultura, otro país
Entonces voy a ser técnico radiólogo y mientras tanto me gustaría certificarme a lo mejor como, se me están yendo las palabras, pero el punto es que ya quiero convertirme también en entrenadora. Eso es algo muy interesante porque al final, yo realmente estudié nutrición, pero yo siempre quise ser entrenador. Ujú. Luego estudié una maestría en entrenamiento. Sí, ahorita estoy haciendo otro tipo de formación más relacionada a la preparación física de alto rendimiento, pero en realidad yo siempre quise seguir esa línea, ¿no? Entonces, ahí seguimos con eso en común, Sí, ya más, totalmente. ya más maduros. ¿Cómo, cuál fue el primer libro que leíste? El primer libro que leí, obviamente tenía muchos cuentos, pero me acuerdo de la primera vez que fui a la FIL con mi tía Cassandra y nos obsequió a cada quien, a mi hermana y a mí, un libro. Entonces me acuerdo de La Rata Rubinata, pero no diría que es el único porque en ese mismo entonces comencé a leer Harry Potter. Primero terminé de La Rata Rubinata, que es muy cortito, pero está muy hermoso porque se trata de una ratita roja que destaca y es discriminada por las otras ratas porque le dicen, ay, tú que eres muy limpia, muy brillante y nosotras somos sucias, orgullosamente asquerosas. Entonces la discriminan, la encierran en la cárcel y luego empieza todo un movimiento en el que envían cartas de que liberen a la rata Rubinata porque hay ratas diferentes y luego ratas chinas amarillas dicen, ¡ey, esto es injusto, está muy padre! Ya después empecé con Harry Potter, me obsesioné gracias a mi mamá. De hecho, lo leí en la noche con la luz de las persianas, de tanto que me gustaba. Después en la primaria leí la saga de Eragon. Nótese que me gusta la fantasía, fueron de mis primeros libros. Fíjate que a mí eso me parece extraordinario porque creo que tu hermana y tú, y siempre las incluyen en el paquete porque crecieron como de una forma muy similar, muy arraigadas a la literatura, o sea, muy apegadas más bien a la literatura y prácticamente, pues siempre desarrollaron mucho esa parte intelectual, pero la parte física siempre estuvo como totalmente olvidada, Sí, ¿verdad? sí, sí. Nuestra mamá es una gran mamá, de hecho es la imagen de la mamá luchona mexicana Ujú. porque tenía que trabajar todo el día. Entonces nosotras estábamos en la casa y es curioso porque quien nos conoce ahorita sabe que somos muy buenas alumnas, pero cuando éramos chiquitas y nuestra mamá tenía que ir a trabajar, nos las pasábamos en la casa jugando e inventábamos un montón de cosas. Teníamos un juego de unas muñecas amazonas y unos osos gigantes que eran osos de peluche y jugábamos a que luchaban y desordenábamos toda la casa, pero no hacíamos la tarea. Entonces, fue un tiempo bonito, pero sí estábamos encerradas, no hacíamos ejercicio y aunque tuvimos como varias oportunidades de hacerlo, nunca se dio totalmente. Cuando éramos chiquitas y creo que íbamos como en tercero de primaria, empezamos a ir a clases de natación, pero por lo mismo de que nuestra mamá trabajaba y no había suficiente recurso económico para pagarlas, dejamos de ir y pues nosotras, así como, bueno, no entendimos que era importante, pero sí nos emocionaba. Después nuestra tía abrió un estudio de pole Pole fitness, dance. pole dance, y fuimos, pero estábamos muy chiquitas y no sé cómo expresar esa sensación, bueno, creo que sí sé, de Ujú. sentirte tan incómodo con tu cuerpo que empiezas a hacerlo y dices, ay, no, me tengo que agachar y tengo que abrir las piernas. Entonces, juntas decidimos dejar de ir por lo desagradable que sentíamos en ese momento de nuestro movimiento. Preferíamos no sentir ese movimiento corporal y mejor seguir en este mundo académico. Claro, y luego hace tiempo platicábamos un poquito de algunas experiencias que tuvieron en las clases de educación física. Sí, sí, fue muy, muy difícil porque cuando estábamos en primaria ponen esos típicos juegos de policías y ratones, entonces los niños se Ujú. persiguen y es muy divertido, pero de repente no sé en qué grado cortaron todos esos y pusieron a jugar básquetbol, a hacer lagartijas, a hacer abdominales y puedo imaginarme cómo una Ámbar estaba esperando en el salón, vamos a jugar policías y ratones y ¡pum! De repente, haz lagartijas y no me salían y yo no entendía cómo a mis compañeros sí les salían y a mí no, yo automáticamente pensé,
es que soy muy mala y esto no es para mí y ellos sí son buenos y son para esto. Luego, sumado a los juegos en equipo como básquetbol, como fútbol, donde me acuerdo claramente que dividen al salón, no lo dividen, más bien escogen a dos compañeros, los que son considerados los mejores jugadores. Y entonces ellos se ponen a escoger, tú vienes a mi equipo, tú vienes a mi equipo, tú vienes a mi equipo, tú vienes a mi equipo. Y era muy desmotivante en ese sentido también porque siempre mi hermana y yo éramos de los últimos que escogían, entonces ya sabías qué es porque eras muy malo. Eras el más malo de todos, ¿no? Sí. Y fíjate, eso a mí se me hace súper interesante porque tú entendías en ese momento que lo que estaba pasando era algo que podía mejorar o simplemente entendías que ya eres mala y así te ibas a quedar toda tu vida. Al principio no lo entendía porque no sabía la manera en la que yo podía mejorarlo. Y después empecé a platicar con mis compañeros y, por ejemplo, tenía una compañera que hacía natación. Ujú. Y a mí me sorprendió porque era súper fuerte. De hecho, me acuerdo que una vez nos mostró su músculo, estábamos en primaria y fue como, wow. Entonces, supongo que inconscientemente, como muchas cosas, sí sabía que podía mejorar, pero no tenía las herramientas para hacerlo y también al mismo tiempo pensaba que no era posible porque no tenía información en ese momento. ¿Sabías que el ejercicio en cierto modo se relacionaba con tu salud? No, eso sí que no lo sabía O, hasta que crecí o sea, y no tenías idea. no. No, yo pensaba que solo era algo padre y era algo que te daba fuerza, pero no sé, fuerza para ser quizás imponente o un líder. Pensaba, la gente que es poderosa hace ejercicio. Era mi imagen, pero no lo veía como una relación con salud. Y claro que esto influye en que yo me sentía menos y me sentía débil. Entonces, sí, esa es mi respuesta. ¿Y cuándo fue el momento en el que dijiste, voy a hacer ejercicio? O sea, ¿cuándo fue el momento? Porque a mí se me hace muy curioso que una chava como tú, tan intelectual, en este caso, porque, o sea, eres una gran lectora, una gran escritora, y que realmente la parte física como que era inexistente prácticamente para ti. ¿Cuándo fue ese momento en que dijiste, voy a hacer ejercicio? Mm, yo creo que ya fue un acumulado de darme cuenta que no era la imagen que me gustaba. Y no hablo de físico. Cuando éramos pequeñas íbamos a jugar a el DIF Guadalajara, que no solo es el DIF, sino que es un parque enorme. E íbamos con una prima. Y me acuerdo que estaba corriendo, pero me cansaba los primeros, no exagero, 15 segundos de correr. Y me acuerdo que dijo, qué mala condición física tienes. Y yo pensé, es verdad. Tengo una muy mala condición física, pero estaba chiquita, entonces fui creciendo y lo que quiero comunicar con esto es que me daba cuenta que me limitaba en mi vida cotidiana. Por ejemplo, yo guardaba los trastes de mi casa y se me caía una tapita y me tenía que agachar. Y eso me cansaba como si tuviera 90 años de edad, entonces era algo que yo no ¿Cuántos quería. años tenías? Tenía 16, creo, empecé 16, Y 17 fue cuando te años. diste cuenta que eras como una anciana. Sí, así es. ¿Y el motivo por el cual empezaste a hacer ejercicio fue por eso? Sí, yo quería mejorar mi condición física y sentirme bien conmigo, porque incluso hasta caminar me costaba trabajo porque yo sentía que me tambaleaba, por ejemplo, que no prefería estar sentada platicando, por ejemplo, con mis amigas o llegar lo más rápido posible al salón de alemán cuando estudiaba alemán en la preparatoria, porque estaba hasta el piso de arriba, entonces me hacía sentir muy incómoda tener que subir las escaleras para llegar allá porque tenía que estar sintiendo toda esa inestabilidad corporal. Entonces yo quería mejorar eso, era lo que quería, no sentirme una persona incapaz de vivir su vida cotidiana. A eso es lo que me refiero cuando hablo de debilidad. Yo ya no quería ser débil. ¿Cuál fue tu primer encuentro con, con el ejercicio? O sea, ¿cómo fue que empezaste? En la
la preparatoria teníamos una clase de deportes. En UDG dan deportes, me parece, segundo, tercero y cuarto semestre. Entonces, cuando empezó la pandemia, nos pidieron hacer ejercicio 3 veces por semana y grabarnos. Y aquí voy a confesar un pecado. Yo todo eso lo actué. Pero es que me daba mucha vergüenza porque sabía que el video lo iba a ver el maestro. Entonces yo nos decía, quiero que me den lo más representativo, lo más importante de la actividad física que hicieron. Entonces yo grababa unos minutos, lo ponía en cámara rápida y decía, ya, y lo mandaba. Y según yo había cumplido. Pero me empezaba a cuestionar que tal vez sí debería hacerlo y era una buena oportunidad. Entonces en ese momento empecé a saltar la cuerda y me di cuenta que se sentía muy bien porque cuando estaba terminando la preparatoria, cuarto, quinto y sexto, fueron pesados, sobre todo porque me metía a muchos talleres. Entonces estaba, no sé, en periodismo, estaba en un concurso de robótica, no era de tecnología para niñas, estaba en varias cosas y me sentía muy estresada. Y cuando me sentía tan frustrada, saltaba la cuerda y decía, qué bien se siente, hice algo bien en el día. Y ya me sentía mejor. Entonces empecé así. Después, cuando ya se acabó cuarto semestre, que es el último en el que tienes que hacer ejercicio obligatoriamente por parte de la escuela, dije, ya no me tengo que grabar, nadie me va a ver, nadie me va a juzgar, entonces voy a empezarlo a hacer yo. Y lo que hice fue buscar un video de cardio en YouTube y me puse a hacer eso todos los días. Todos los días que estuvo mal, descansen, lo hacía de lunes a domingo. Y me empecé a sentir también mucho mejor, de hecho. De hecho, me decía que me veía más fuerte y yo, gracias. Pero también me empecé a preocupar porque me dolía la espalda. Entonces, bueno, en ese momento encontré una linda publicación de Facebook de un gran tío que tengo, que estoy mirando en este momento, y hablaba de ND Performance y de unas clases para no lastimarte cuando hicieras ejercicio y que desarrollaras técnica. Y allí yo dije, qué padre, y le platiqué a mi mamá y me dijo, escríbele. Y yo, ¿tú crees? Qué pena, pero es que hace mucho que no hablamos. Y me dijo, sí, escríbele. Y yo, bueno, le voy a escribir. Y ya te escribí y todo empezó. Wow, fíjate, esa historia es la primera vez que la escucho. O sea, nunca te había preguntado cómo fue que llegaste a ND Performance. En realidad nunca te lo pregunté. Pues, y fue algo que me pregunté muchas veces, pero como tú y yo siempre tenemos pláticas tan profundas, no sé, o sea, siempre me iba más por la plática y lo olvidaba preguntártelo, y es algo que ahorita que me dices, pues es como que, órale, entonces fue así, ¿no? O sea, qué interesante. Y fíjate, yo recuerdo que cuando porque entraron Azul y tú al podcast, ya volteando a ver Azul, cuando entraron Azul y tú al podcast, dije, a ND Performance, híjole, o sea, recuerdo, yo creo que, no crean que es una ofensa, así no. Nos llevamos Ámbar y yo. Yo creo que era más fácil enseñarle a una hormiga a moverse que enseñarle a Ámbar y Azul a moverse. O sea, realmente fue un reto tremendo. Además, ustedes siempre fueron como muy aplicadas. O sea, realmente se aplicaban tanto y siento que hasta cierto punto mostraban una ligera frustración por no poder hacer todo tan a la primera, y nosotros siempre tratamos de decirles, no se preocupen, esto es un proceso, es como aprender a caminar. O sea, entonces hay quien aprende más rápido, hay quien aprende más lento, finalmente cada quien lleva un proceso diferente, y pues así fue. O sea, y realmente cuando las conocí, sobre todo a ti, Ámbar, tu nivel de condición era malo. Sí, era pésimo. Yo me acuerdo que nos hiciste la prueba de esfuerzo y me acuerdo del... El Fitness Performance 360. Que es una figura geométrica, ¿no? Entonces puedes ver qué tan alto o qué tan bajito estás. Y todo súper bajito. Y más bajito que... Ay, no. Me acuerdo que me sentí mal cuando lo vi, pero es una realidad. Estamos hablando de que yo me cansaba por agacharme. Que por cierto, me gustaría hacerte esa prueba
nuevamente porque sería muy interesante ver el avance que has tenido en todo el año, o sea, ya con números, ¿no? O sea, porque el avance que has tenido es súper evidente. De hecho, creo que ahorita eres como de las número uno del Oh, grupito, pero me gustaría realmente ver así con números qué tanto, porque antes ni siquiera podía ser una lagartija apoyando las rodillas. Ahorita, o sea, ayer que te vi entrenar aquí en la casa, porque, o sea, te vi y dije, wow, ya las hace con inclinación, declinación, perdón, con declinación, que es más difícil por el ángulo en el que se trabaja, y sin rodillas, dije, oh. oh, Bien, es como que no es muchas muy común ver gracias. eso en una mujer porque pues evidentemente la fuerza de una mujer es inferior a la de un hombre, pero claro que con mucho entrenamiento se pueden conseguir cosas extraordinarias. Oh, muchas gracias. Yo, primero que nada, te agradezco porque nada de eso hubiera sido posible sin todo el apoyo que nos diste. Porque sí, tienes razón, de verdad, era ni saber cuál era tu izquierda, ni cuál era tu derecha, y hacías movimientos que ahorita me parecen tan claros, y en ese momento era como, entiendo que está haciendo esto, pero yo no puedo. Era como, haciendo de huevo. Y creo que todavía se nota porque de hecho ahorita que tuve el honor de ver toda esta producción y cómo se arma un hermoso escenario para hacer un podcast. Es decir, a la derecha o a la izquierda, a veces todavía tengo esos problemas, pero es Ujú, algo que ha ido mejorando y en mi vida cotidiana, ¿no? Que no sé si mover un botoncito para ujú, acomodar el micrófono hacia un lado o hacia el ujú. otro. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, a mí tu entrenamiento en especial me pareció algo sin precedentes, porque fue la primera vez para nosotros, para el team, que tomábamos a alguien tan principiante, o sea, porque dentro de las categorías de principiantes está el uno y el 2. Tú estabas en el uno. O en el ¿Sí? cero. O sea, eres principiante uno y nunca habíamos tomado a un principiante uno prácticamente y llevarlo a un nivel básico y mucho, o sea, en línea. Lo que quiero decir es que en línea. Y realmente, o por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de verte en 3D, porque en la cámara siempre te vemos en 2D, quieras o no, o sea, Sí. es un plano de 2 dimensiones. Ahorita que te vi aquí, dije, órale, o sea, corroboré, porque en la cámara siempre te estoy pidiendo, ponte de perfil para poder ver cómo es el peso muerto, o ponte de tal lado para ver esto, y estamos ahí como haciendo mucho feedback, ¿no? Pero ahora que te vi aquí, dije, wow. O sea, realmente va a sonar mal que lo diga, pero me sentí muy, muy orgulloso del equipo. Me sentí muy orgulloso del equipo porque dije, wow, pudimos lograr eso. Porque además no eras como que una persona principiante que ya había tenido cierto contacto. O sea, realmente eras un caso muy especial, Ámbar. O sea, porque, o sea, estamos hablando de una chavita que el ejercicio cero, mucho la parte intelectual y ahora la verdad yo estoy muy sorprendido, es algo que he platicado mucho con Anaí, con mi esposa, digo, es que qué increíble ver a Ámbar porque se me hace una chavita tan íntegra y que siento que les hacía tanto esa parte del ejercicio y sobre todo la educación nutricional, que era algo que no tenían y que unas personas tan talentosas, porque a tu hermana y a ti las considero muy adelantadas a su época, tengan ya esa parte que es el ejercicio y la alimentación, especialmente tú un poquito más trabajada. Azul ahorita se está iniciando, pero porque es más quisquillosa al principio, pero ya como que ya dijo que ya. Pero Suficiente y lo hizo. sí, sí, digo, cada quien inicia cuando está listo y está bien, o sea, yo creo que para cada persona llega su tiempo, ¿no? Y en tu caso llegó un poquito más temprano que de tu hermana, pero el ver todo ese año ha sido de verdad algo extraordinario e insisto, algo sin precedentes. O sea, no es algo que para mí, que tengo 10 años dedicándome a esto, tenga un precedente. Sí, y yo lo entiendo completamente porque generalmente, como mencionaba al principio, te pasan estas cosas desde que eres chiquito y sí, sientes que no es para ti, aunque poco a poco la vida te vaya diciendo, es que lo tienes que hacer, es que es necesario, pero te acostumbras a que no, y es que hay un punto en el que estás ya tan retrasado que es, como tú dices, impensable imaginar el cómo me voy a poner a hacer ejercicio con mis compañeros que ya hacen
lagartijas sin rodillas y yo ni siquiera puedo hacer una. ¿Cómo me voy a integrar a ese grupo aunque quiera mejorar? Y es por eso que ND Performance también fue maravillosísimo, porque es estar en tu casa, prendes la computadora, hay profesionales que te van a apoyar y de alguna manera para mí fue muy funcional porque estaba en mi lugar seguro, estaba en mi habitación, que es el espacio donde más protegida me siento, y yo podía hacer lo que necesitaba, la cerraba, me sentía orgullosa de mí y no estaba en un lugar donde la gente iba a decir, bueno, a lo mejor no es eso la gente y uno está dramatizando, pero no, mírala, ni siquiera pude hacer esto. Estabas allí y además con personas súper amables contigo, con Anaí, con Cristian, con Sergio, ahora con Renata. Entonces fue muy bueno para mí, por eso es lo que quiero destacar, que el hecho de que fuera en línea ayudó, y es que ahorita ya después de que es en línea sí me estoy aventando, por decirlo de alguna manera, a hacerlo ahora sí al aire libre, porque antes impensable, aunque salto mal la cuerda, ya lo sé ahora, pero impensable que lo hubiera hecho porque hubiera estado pensando todo el momento, es que la gente que está en la playa me va a ver saltar la cuerda y se va a reír de mí y yo me voy a estar tropezando y tropezando, pero ahorita ya siento la confianza de mostrarlo porque digo, bueno, lo voy a hacer, y a lo mejor yo ahorita a ellos no los estoy viendo hacer ejercicio, pero igual también hacen y ellos saben lo que se sienten, perdón, que tienen que hacer estas cosas, que se tienen que equivocar y no pasa nada. Primero que nada, sí saltas bien la cuerda. Nada más que podrías saltar como un profesional, o sea, como un boxeador. Pero la saltas bien. Bueno. Y fíjate, eso de la seguridad es muy interesante porque esto se vio dentro del contexto de la pandemia. O sea, realmente la pandemia fue como un precursor para que pudiéramos llevar este tipo de entrenamientos que no se habían visto antes, no de ese modo, y que para ti fue como una incubadora. O sea, por lo que me estás diciendo fue como una incubadora, porque por lo que me dices, también creo que si ahora mismo tuvieras la oportunidad de entrenar en un grupo, te sentirías segura. Sí. O sea, por lo que así es como lo estoy interpretando. Incluso siento que sería hasta emocionante decir, ahora sí voy, vengan, sí. pónganme. O sea, porque de algún modo destacarías entre los chavos. O sea, porque no es muy común ver, por ejemplo, hay una estadística muy fuerte que solamente un porcentaje bajo de la población, espero no equivocarme, creo que es el 10% de la población activa, según la revista En Salud 2016, que es la encuesta nacional de nutrición y salud. Este dato creo que también lo podemos encontrar en el INEGI, corrobórenlo porque no estoy seguro de si es el 10%, pero creo que sí, hace mucho que lo vi. Entonces, no es muy común, dada esa estadística, ver a una niña, en este caso pues ya una adulta, hacer unas lagartijas sin rodillas. O sea, claro que si te vas al gimnasio, es una chava que lleva años entrenando, pues claro que lo va a hacer, o sea, súper normal. Pero no es algo que se vea así en un parque o que se vea, no es muy común. Entonces sí sería como que pónganme enfrente de los niños y hago push-ups. No, así como que, ¿no? Oh, sí. Ay, bueno, no sabía que era un porcentaje tan especial. Sí, es un porcentaje, de hecho es alarmante, o sea, porque Sí. es muy poca la gente que realmente no se ejercita. Y bueno, esto tiene un impacto muy grande, no solamente, o sea, desde el punto de vista sociopsicoeconómico, tiene un impacto brutal, pero en negativo, o sea, porque si la mayoría de la gente en México tiene sobrepeso u obesidad, pues ya vemos que eso en consecuencia tiene un impacto social en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque bueno, si por ejemplo papá y mamá tienen sobrepeso o obesidad por un tema relacionado a los hábitos, pues también estos hábitos los van a adoptar hijos y es algo que se va a heredar y se va a heredar y a su vez eso incrementa los costos del sistema de salud. Sí, o sea, entonces es un tema realmente muy, muy alarmante porque afecta de muchas maneras, también afecta a nivel psicológico, o sea, genera estigma, genera depresión, genera ansiedad, genera baja productividad laboral, incrementa los costes en las empresas porque
hay más, la gente va, pero no se siente bien al trabajo, a veces faltan, incrementa las primas en los seguros. O sea, realmente es un tema que se tiene que analizar en muchos contextos, en muchas variables. Y, y ya no me acuerdo qué quería llegar. Estábamos hablando de que es un porcentaje alarmante y que haya tanta gente con sobrepeso, con inactividad, que es un gran coste para el Claro, gobierno. que al final, bueno, Ujú. lo que quería decir es que realmente repercute demasiado, más de lo que Ujú. nosotros queremos. Sí, Y que realmente lo normal debería ser ver gente entrenando en los parques sí. todo el tiempo, ¿no? Ay, sí, y yo ahorita cada vez que veo una persona digo, ay, qué bonito, digo, me gustaría, porque todavía no he llegado a ese nivel, pero me encanta cuando, no sé si voy a correr o... Esta es la primera vez que salto la cuerda en público, pero cuando voy a correr me gusta mucho observar a la gente que está haciendo ejercicio, que está haciendo sus desplantes con movimiento y está con las ligas y digo, ay, yo espero algún día poder tener suficiente conocimiento porque es algo que también aprendí en el de performance. No hagas las cosas solo porque sientes que quieres hacerlas, sino con argumentos, porque luego te pasan cosas Claro. graves. Y sí, digo, ojalá en algún momento ya pueda desarrollar poquito a poquito el suficiente conocimiento para estar allí. Sí, es un poquito triste también lo que comentas, porque yo lo vi en mí, ¿no? Yo, a lo que estoy explicando, yo lo quería hacer para sentirme bien conmigo misma, para tener control de mí misma, pero nunca pensé, oye, Ámbar, si sigues así, posiblemente cuando tengas 60 años estés muy mal, no te puedas mover y tengas una vida muy triste o te dé algún tipo de cáncer porque estás comiendo todo el tiempo ultraprocesados. Antes de ser consciente de todo este tema, me acuerdo que amaba sobre todo pues las papitas industriales, los chetos y esas cosas que ahorita no comprendo por qué están tan de moda. De hecho, en mi generación hasta hay gente que idolatra esos productos usando camisetas. Entonces, yo no lo comprendo Qué porque increíble. sí, porque al final son productos que te están diciendo, hey, te voy a dar cáncer, te voy a dar cáncer Con y una imagen amigable. O sea, la mercadotecnia es brutal el alcance de la mercadotecnia en la mente de las sí, personas. es increíble cómo lo admiran, cómo... Es que no sé cómo explicarlo, pero es como un dios que tú tienes y es como mi picnic de día de chicas no es nada si no hay chetos allí. Claro. Entonces, poco a poco fui comprendiendo que esas cosas no son lo mejor para un futuro a largo plazo, que sí, que Ujú. de repente las puedes comer, pero no debería ser siempre, porque yo sí las frecuentaba sobre todo por la libertad que me daban, ¿no? Hay muchas cosas que de repente como ser humano no puedes controlar o yo no podía controlar y que hacía, pues sí controlaba lo que comía y me iba por límites desbordantes y yo, si yo te platicara, porque eso no te lo he platicado, pero yo no hacía ejercicio y era capaz de yo solita, y lo digo, me comía 2 bolillos, que los bolillos son increíbles, a mí me encantan y todavía los como, pero quiero decir que En llegaba a exceso. ese exceso de comer por sentirme mejor y ahorita con lo que me siento mejor o si estoy estresado y si estoy cansada es haciendo ejercicio, por Y ejemplo. ahora, claro, Ujú. también es muy importante aclarar que en tu caso no era un problema de sobrepeso, No, 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 era más no. bien un problema motriz, Sí, sí, que sí. no tenías como mucho control de tu Ujú. cuerpo Sí. y además estabas muy mal informada Ujú, o más bien ujú, cero informada de lo que era la comida, o sea, porque muchas veces vemos la ujú. comida como, pues me lo como y ya me quita el hambre, ya está, ¿no? Pero Sí, sí, no nos sí. cuestionamos realmente si esto es bueno o malo para nuestro cuerpo. Sí, sí. Y de hecho me desvié totalmente, pero a lo Ujú. que quería llegar es que después de hacer ejercicio fue cuando me empecé a dar cuenta de todos los beneficios que trae para la salud y no solo cuidar el tema del ejercicio, sino también cuidar el tema de la alimentación. Y lo chocante que resulta para la cultura, porque las personas te ven, por ejemplo, que no sé, dices, decides comer ciertas cosas, o me pasó mucho, por ejemplo, en mi casa, de repente cuando comía un sándwich de panela, digamos, como con verduras. Y a veces las personas no entienden que eso en volumen calórico es
menos que lo que ellos están comiendo, ¿no? Por Claro. ejemplo, pero se ve mucho. Claro. Entonces, de repente recibí así como comentarios de, es que yo no como como tú. Y yo pensaba, pues no, comes más que yo y no lo sabes. O cosas que yo veía de repente que no eran quizás lo mejor de, bueno, que tú me enseñaste eso. Si estás comiendo a lo mejor una grasa que es saturada, pues le puedes agregar un poco de aguacate o le puedes agregar aceite de oliva y respuestas de, no quiero, no gracias. O cuando yo ahorita, mm, me gusta mucho el pan dulce, por ejemplo, me encanta y me encanta eso en específico, comerlo. Pero antes yo me acuerdo que dulces los comía porque decía, sabe rico, ¿no? Así caramelitos y era muy común en mi vida cotidiana, sobre todo porque en los restaurantes siempre te dan dulces, entonces terminas acumulándolos. Mira, qué confesión. Entonces los comía y hasta ahora soy consciente de que ni siquiera era algo que me satisfacía, me lo comía por comérmelo, pero ni siquiera era como que me supiera tan rico como comerme un pan dulce. No era como algo que decía, ay, qué rico, voy a comerme un caramelo. No, solo me lo comía por comérmelo y ahora pienso que simplemente estaba introduciendo azúcar que ni siquiera necesitaba. No era como que tuviera hambre o que me sintiera mareada o que dijera, es que voy a subir el cerro y me voy a comer este dulcecito porque me va a ayudar, ¿no? Solo estaba allí y yo me lo comía. No le encontrabas una función al alimento, simplemente te gustaba y lo ingerías y ya está, ¿no? O sea, como bien dices, ahora le encuentras sentido al por qué, pues me voy a comer un dulce porque voy a subir el cerro y me va a dar energía, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Decir, me lo voy a comer nomás porque está bueno y no sé el impacto que esto pueda tener en mi organismo. Sí. De hecho, eso que dices es muy interesante porque ayer justo vino Angelito a consulta de nuevo. Angelito, pues está en el capítulo 1, si quieren escuchar el podcast 1, está súper interesante. Pero lo que quiero decir es que con Angelito ya estamos empezando con el tema de suplementación, porque él, pues al final él es un atleta, o sea, él ya está, bueno, se está formando como atleta, o sea, ya es titular en Liga Nacional y bueno, ya lleva estrategias un poquito más complejas por su ritmo de entrenamientos, porque él además del fútbol, pues también va al gimnasio, tiene un montón de actividades, además, pues actividades académicas. Entonces, sí, entre más actividades tenga un deportista, pues más complejo se vuelve la estrategia y más personalizada, más individualizada. El caso es que, pues ya llegamos a la conclusión de que lo mejor era a la hora del receso, o sea, a la hora de su merienda de mediodía, tomarse un licuado de proteína con unas almendras y una fruta. Y le dije, oye, seguramente tus compañeros te van a ver raros, ¿no? Porque yo con Angelitos a mi confianza un montón y casi tenemos siempre charlas muy amenas. Y me dijo, sí, de hecho ya me dicen cosas, que no sé qué. Y yo, pero, o sea, incluso a él no le molesta. Él me lo dijo así como que sí, me dicen cosas, pero es como que me da mucha risa porque le dije, oye, seguramente te dicen como el meme, ¿no? Hay un meme que es de un tío que le dice a un sobrino, ya deja de tomar esas cosas porque te vas a enfermar del hígado, ¿no? Y ves al tío y el tío con una cajetilla de cigarros, una caguama y con sobrepeso, ¿no? O sea, entonces tú, por favor, o sea, ¿de quién viene el consejo? Y es lo que le decía, oye, si un niño te dice algo, pues, o sea, fíjate de quién viene porque pues al final tú estás tomando a lo mejor un batido de proteína porque pues es parte de tu estrategia nutricional y luego puede llegar un chavito a lo mejor como comiendo papitas y decirte, ¿por qué comes eso? ¿Estás haciendo trampa o es malo? Ya es como luego se llevan ellos que se llevan muy pesadas, normal en la adolescencia, en la preparatoria especialmente, y pues, y le dije, entonces, no, tú síguelo tú y me dicen, sí, claro, yo siempre me fijo en esas cosas, ¿no? Pero es como muy, muy gracioso porque luego también te dicen, oye, ¿a poco te vas a comer 3 huevos en la mañana? Y la persona que te lo está cuestionando se está comiendo un café y un pan dulce en la mañana, ¿no? Pero ese no es el problema es que eso lo hace todos los días. Sí. Entonces, ¿cómo cuestionar algo así? O también, por ejemplo, algo que comento mucho, la persona que llega luego y me dice, yo como pan dulce todos los días en el desayuno con un café, pero me parece mucho 9 tortillas a lo largo del día. Yo fui de esos. Ajá, de hecho, mira, qué bueno que lo dices porque a mí me gustaría que, entrando en este tema, nos comentaras cómo fue
para ti superar esa barrera? Porque creo que fue algo que estuvimos trabajando durante algunos meses, porque recuerdo perfectamente que estuviste como ahí con un pequeño... caíste un poquito en esa parte de la desinformación, que de hecho Isabel en el capítulo... Sí. Creo que fue el último capítulo, no, el penúltimo, fue el capítulo 2 con Isabel, tuvo un tema así de que se malinfluenció de las redes sociales y tomó decisiones equivocadas, que es un poquito lo que te pasó a ti también. Sí, sí, de hecho, ay, cómo me identifiqué con ese podcast, de hecho me ayudó con mucho. El de Isabel, ¿verdad? Sí, sí, es brutal el podcast de Isabel. Yo, con el programa de entrenamiento que empezamos en The Performance, venía una hojita que te explicaba en porciones cuánto es lo ideal que debes comer. Entonces te decía, en el día puedes comer 2 carbohidratos, 2 proteínas, 1 grasa, creo que era así, ¿no? Inicialmente. Sí, tus porciones. Entonces, yo para empezar tenía la costumbre de no cenar. Entonces yo vi la hoja y dije, ¿cómo es posible que desayunes, comas y cenes la misma cantidad si todo el mundo sabe que no se cena fuerte? Oye, el típico dicho que dicen, desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo, ¿no? Así es. Que incluso a mí me tocó ver que nutriólogos lo decían. De hecho, creo que yo también lo dije alguna vez. O sea, es que pues como siempre he dicho, la nutrición está en pañales y pues digo, uno también va aprendiendo, ¿no? Pero sí. Bueno. Y bueno, eso fue lo que pasó, me dio como una impresión muy fuerte y yo me acuerdo que un día seguí ese plan alimenticio y después dije, no, lo voy a hacer intuitivamente, yo lo que mi cuerpo pida. Entonces sucedió que de alguna manera culturalmente te dicen, tú debes comerte 2 quesadillas, ves que tu mamá se come 2 quesadillas, que tu hermana se come 2 quesadillas, entonces tú sabes que la cantidad correcta ronda en 2 quesadillas. Lo que pasaba conmigo, como comenté anteriormente, es que yo sí era de comer mucho, hasta sentirme llena, pero pues no es que gastara mucha energía, sino que durante todo el día estaba... Lo digo, muy, muy cansada por la escuela. No era que no trabajaba, no eso, pero yo he sido o soy una persona quizás un poco ansiosa con esos temas. De buen rendimiento académico, un poco obsesivo. Así es. Ok, o sea, que tenías tan buen rendimiento académico porque eras un poco obsesiva con la parte académica y siempre te esforzabas para que todo estuviera increíble en las calificaciones, ¿no? Y pues también en todo, ¿no? Toda esa parte. Así es. Bueno, que tengo compañeros que, vuelan la barda y sí que son excelentes, pero yo hacía lo que podía y sí que daba un buen resultado. Sí, porque siempre está el que no se esfuerza tanto, pero es un virtuoso y no sé cómo le hacen, pero les va muy bien, ¿no? Sí. Y luego está el que le echa un montón de ganas porque le cuesta un poquito más de trabajo y creo que ahí estabas tú en esa parte. Sí, yo estaba. Oye, qué interesante. Y sí, de hecho yo no soy buena en matemáticas, pero hice mi esfuerzo para sacar mis grandiosas chócalas. Ay, no nos alcanzamos. Nudillos. Entonces el punto es que es lo que quiero explicar, pero no sé cómo. Yo al principio iba en la tarde, entonces yo desayunaba, me llevaba algo a la escuela, que realmente era muy pesado, lo que lo recuerdo, porque era ya una comida. Entonces, además de que comía eso, llegaba en mi casa y cenaba lo que mami y Azul habían comido en ese momento, porque ellas cocinaban y yo cenaba lo que comían. Entonces, ay, ya no sé por qué estaba diciendo esto, pero bueno, el punto es eso, yo comía más de lo que pensaba. Ajá, que para ti no había como unas porciones, o sea, y que te parecía incongruente cuando viste por primera vez el plan de alimentación. Muchas gracias, ya, me devolviste la hilacha. Entonces el punto es que yo sabía que, yo tenía muy consciente que, generalmente cuando como estoy llena y generalmente me vuelvo a servir a pesar de estar llena, entonces dije, voy a ir reduciendo, voy a ir escuchando, según yo, a mi cuerpo y voy a reducir las porciones, no voy a comer hasta sentirme llena y no me voy a volver a servir. Pero, ¿qué pasó en ese momento? También empecé a hacer más ejercicio porque empecé con lo de ND Performance, seguí haciendo el ejercicio cardiorrespiratorio que estaba haciendo, luego me puse loquita y dije, vamos a empezar a hacer un poquito de ejercicio de fuerza. Entonces hice demasiado
cuando estaba comiendo muy poquito y llegó un punto en el que empecé a bajar de peso. Yo ya había bajado un poquito de peso cuando estaba haciéndolo sola, pero fue como, ah, mira, qué bonito se ve, pero ahí fue como que empezó de picada. Y yo no es que quisiera bajar más de peso, sino que me empezó a gustar tanto como me veía, porque yo no creí que eso fuera posible. Yo de repente sí veía en redes sociales que la gente bajaba de peso y todo esto, pero no sé por qué yo pensaba que eso era imposible y era una cosa de mucho esfuerzo y mucho trabajo y no era algo para mí. Entonces yo simplemente hacía mi ejercicio y cuando vi ese resultado, yo pensé que lo iba a perder y que ya no lo iba a tener porque me empecé a sentir mejor con la imagen que veía y dije, no, yo no lo quiero perder. Entonces, voy a seguir comiendo como estoy comiendo, pero de alguna manera seguí bajando y seguí bajando lo que comía y no sé, de repente si salíamos a comer, tacos, decía, ah, ya comimos tacos. Entonces, hoy voy a comer menos porque ayer comí tacos. Entonces, sí llegué a un punto malo por desinformación, porque yo pensaba que era mucho y a veces cuando lo reflexiono digo, tan solo posiblemente el hecho de haber comido la cena me habría ayudado mucho y quizás no estaría en este punto por el solo hecho de haber comido cena, que yo desayunaba poquito, comía bien a lo que juzgo ahorita que conozco, pero no comía ni refrigerios, ni desayunaba bien, ni cenaba, y no sé cuántas calorías yo le estaba quitando a todos los días en ese momento que no estaban satisfaciendo lo que yo estaba haciendo en ese O sea, se te hizo momento. un tipo de obsesión, ¿no? O sea, Sí, como un tipo de obsesión, decir, es que no puedo comer más de esto porque voy a perder todo lo que he logrado. sí, y además sin saber, porque yo en ese momento ni de calorías sabía, ni de necesidades energéticas sabía, solo decía, voy a hacer esto para mantenerlo, punto, cuando no entendía cómo funcionaban las cosas. Ya después fue cuando yo bajé mucho de peso, perdí mi periodo. Hasta el momento no lo he recuperado, pero ya he subido finalmente de peso, lo cual fue muy bueno porque al principio no podía subir. Y hablamos contigo y te comuniqué lo que estaba pasando porque también me daba miedo hacerlo y me daba vergüenza, digamos. Sí, sí. Entonces ya fue cuando me explicaste, no, es que necesitas esta cierta cantidad de energía para vivir, por esto es importante. Me acuerdo que me explicaste lo de cómo El en una cálculo. sesión de body pump Ujú. gastas cierta cantidad de energía y cómo está todo considerado en el plan alimenticio y ahí fue cuando entendí que había estado haciendo las cosas bastante mal. Sí, lo vimos con números. Fíjate que Sí. cuando detectamos esa parte, o sea, porque creo que no llegaste como tal a un trastorno. Mm, Se te estaba empezando ujú. como a querer iniciar de forma inconsciente un tipo de trastorno. Y la verdad, para mí fue un reto como nutriólogo, porque yo, la verdad, nunca había trabajado con trastorno. De hecho, eso es una rama muy especializada de la nutrición. Y que se aborda también de forma integral con acompañamiento psicológico. O sea, realmente el tema de los trastornos es algo que se tiene que trabajar muy, muy especializadamente. Sí. Se ven algún tipo de TCAs en el deporte también, pero siempre hay un acompañamiento integral. En este caso, bueno, tu mamá es psicóloga y muy atenta estuvo como ahí observando ciertas conductas y de alguna manera ella también me transmitió mucha calma a mí. Entonces, no sé, yo siempre tuve la certeza de que eras una persona muy sensata y que en realidad estabas pasando por un periodo de en el que tomaste más bien decisiones totalmente desinformadas, pero que no estabas consciente realmente de lo que estabas haciendo con tu cuerpo. Y eso a mí en cierto modo me dio mucha tranquilidad porque dije, yo estoy seguro que voy a poder razonar con ella. Sí, de hecho fue muy, bueno, no diría que fue fácil salir de eso, pero en cuanto me explicaste fue fácil
el volver a comer porque ya sabía que no era algo que me fuera a hacer perder lo que había ganado, que de hecho es algo que he de mencionar. Según yo, y hasta el momento a veces según yo me veía bien, pero hay gente que me decía que me veía mal, entonces que me veía, tenía hundidos Los pómulos, los ¿se llaman pómulos, pómulos? ajá, Sí. Ujú. y que se me veían muchos huesos y que me veía enferma, entonces yo como, no sé, pero bueno, el punto es que gente lo observó y yo pensaba que me veía bien y a lo mejor no era tan cierto. Ujú. Y fue como un poco difícil en ese sentido porque a veces aun cuando veo que, ya no se me ve este hueso, me pregunto, bueno, está bien, porque lo que me gusta es que soy más fuerte y sí me acuerdo de la sensación de hacer ejercicio y sentir como el cuerpo muy pesado, pero por no tener la energía suficiente, porque incluso me acuerdo que hacía ejercicio sin desayunar, que hay gente que lo hará sin problemas y Ujú. yo en algún momento lo hice sin problemas, De hecho, es pero un tipo de estrategia, pero es muy específica y se hace en momentos muy puntuales de ujú. alguna fase del entrenamiento, específicamente en deportes de resistencia aeróbica. Y yo no era nada experta ni Ah, nada sí, que lo no tenía nada que ver necesitara. con eso. Tú simplemente imagino que es como que, oh, pues si no como y entreno, voy a adelgazar más, ¿no? Mm, Pero fíjate que cuando estuvimos la primera charla, porque creo que tuvimos varias charlas, o sea, realmente no sí, fue cosa de una no. consulta, fueron varias porque también tu mente es pues se cuestiona tanto y realmente tienes muchas inquietudes. Y la verdad para mí trabajar contigo ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Mm, O oh, sea, te lo digo en serio porque además fuiste como paciente, me pareció que fuiste una excelente paciente. O sea, oh, realmente razonamos muy bien, estuvimos ahí pues abordando temas muy desde el punto de vista, pues yo, las explicaciones, ¿no? O sea, yo decía, es que Ámbar es muy razonable, creo que si le explico cómo funciona el gasto energético, ella lo va a entender perfectamente. Y de hecho recuerdo que la primera sesión que tuvimos fue más como una clase de fisiología, sí. ¿no? Fue más como una clase de fisiología y recuerdo que lo entendiste tan bien y a partir de ese momento iniciaste un proceso, o sea, no es que ya lo logré, lo superé, ¿no? Pero iniciaste un proceso que ya tenía buen augurio, como si es correcto decir augurio, sí, Sí. ya tenía un buen augurio, o sea, para mí ya era como que, ok, estamos iniciando con el pie derecho. Y sí, hubo ciertas barreras, pero creo que las hemos podido superar perfectamente bien. Sí. De hecho, ahora que tengo Ah, aquí enfrente, digo, porque vives en Guadalajara, yo estoy en Mazatlán, entrenamos en línea, pero o sea, verte en persona y luego decirte, enseñarles tu bíceps y ver que efectivamente hay carne ahí, ay, fue como que de mucha tranquilidad, así como, oh, claro, y claro, también verte comer, ¿no? O sea, ver cómo comes. De hecho, ya en la mañana hiciste el desayuno, que por cierto te quedó riquísimo oh, muchas y gracias. comimos muy bien todos. O sea, creo que has evolucionado muy bien. De hecho, también te comenté que si fueras mi alumna de la universidad, serías te estarías ahí peleando un tiro con Isabel. Ah, no, Sí, no casi, creo. casi. Isabel es otro Dios. Sí. Pero sí, o Ay. sea, serías de las tops, Que igual indudablemente. hay algo pequeño que quiero comentar porque Ujú. en la preparatoria tuvimos una pequeña introducción en deportes. De hecho, allí me acuerdo que te comenté, nos comentaron la fórmula de Harris Harris y Benedict. Benedict. Ujú. Y de hecho hicimos como nuestro propio pequeño plan alimenticio, pero me acuerdo que en ese momento no entendí mucho porque dije, ok, lo voy a hacer. Y según mi cálculo, yo debía estar comiendo en ese momento como 1800 calorías, Ajá. pesaba más. Ujú. Entonces, me acuerdo que lo hice y el profesor nos dijo, un carbohidrato aporta 4 calorías. Y yo, ok. Pero él nos decía que pesábamos la comida y yo no entendía porque pensaba, ok, digamos que yo peso un pan dulce. Estamos de acuerdo que el pan no es solo carbohidratos, ¿verdad? Que va a tener otras cosas, va a tener otros ingredientes. Y yo me acuerdo que ay, en ese momento me sentía tan confundida y yo Ujú. hice lo que pude, pero yo estaba segura de que mi proyecto había sido un fracaso. Y sé que a lo mejor en ese momento también pude haberme introducido más y haber investigado más, pero no lo hice, por lo mismo de que yo pensaba de nuevo que no eran temas que fueran para mí, pero tenía como esa ligera noción en la cual había fracasado también, según yo. Ujú. Y lo gracioso de esto es que
yo en ese momento le dije al maestro que si me ayudaba, que me estaba saliendo mal, que no entendía porque yo busqué en internet el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Y según yo dije, bueno, puedo utilizar esto, pero pensaba que estaba mal porque el maestro nos había dicho que teníamos que pesar la comida y que un carbohidrato valía 4 calorías. Entonces, yo le dije, es que estoy usando esto. Y me dijo, mándamelo por correo electrónico y dime. Y ya, yo te ayudo. Y nunca me dijo nada. Entonces yo dije, bueno, supongo que lo hice mal. Y ya, es decir, lo que quiero decir con esto es, sí tenía una pequeña noción, pero no lo aproveché y estaba muy confundida con las cosas que ya había tenido antes y fue hasta que hablé contigo que realmente entró claridad al asunto y pude yo finalmente comprender, porque incluso fue cuando tú me enseñaste el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y vi que era correcto lo otro que había hecho en el pasado, que yo en su momento pensé que era un error. Oye, pero fíjate, así como Albert Einstein, que en paz descanse el hombre, No. nunca pudo en vida corroborar que sus teorías eran ciertas, al menos tú pudiste hacerlo en vida, ¿no? Sí, imagínate. Eso está muy, muy, muy padre, la verdad. Pero, ¿cómo es ahora tu perspectiva cuando después de haber pasado un periodo de confusión en el que creías que todo iba a afectar de manera negativa a tu cuerpo, o sea, cualquier cosa excesiva, porque también lo que tú tenías como exceso, en realidad no era exceso, o sea, ahí estaba, era como, ¿es correcto decirle a eso una disonancia disruptiva? O sea, lo que te estaba pasando, que realmente tú percibías las cosas de otra manera. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es ahora? O sea, porque realmente veo que comes y comes bien. Sí, o sea, ahorita, por ejemplo, no quisiste entrarle a las papas fritas y está bien, o sea, es algo muy respetable, pero sí que le entraste un montón a las verduritas, sí que le entraste a la hamburguesa, o sea, veo que le entras a las cosas que sabes que te van a aportar valor nutricional realmente. Pero ya no es como que, híjole, no me voy a comer el pan de la hamburguesa, que me imagino que era algo que más o menos te puede llegar a pasar antes, sobre todo la cantidad, ¿no? Que ahorita, o sea, la Sí. hamburguesa estaba de buen tamaño Sí. y te la echaste toda, pero también ayer tomando en cuenta que estuviste haciendo una sesión de fuerza, pues significativa. O sea, ¿cómo es ahora saber para ti que ahora los alimentos se relacionan más al desempeño que vas a tener que engordar, pues? Es muy interesante porque hay un doctor que me gusta mucho que me parece realmente admirable porque te Ujú, deja todo el tiempo los estudios. Lo recomiendo, es Doctor Mao ujú, y lo pueden buscar y de repente saca cosas, ¿no? Y un día sacó que había un estudio que hablaba sobre los beneficios que podía ujú, aportar el jitomate sofrito, la salsa de ujú, jitomate. Y a veces digo eso porque a veces cuando como ciertas cosas pienso todavía por ignorancia que, ¿por qué me estoy comiendo esto? ¿No? Pero siempre trato de pensar, ok, no me estoy comiendo unos chetos, estoy comiendo una comida que tiene su carnita, que tiene su panecito, que tiene su lechuguita, tiene todo lo que mi cuerpo necesita y yo no sé qué buenos beneficios me pueda traer esto. Claramente no estoy comiendo amarillo 5, no estoy comiendo goma de Santana, no estoy comiendo todo esa explosión de no sé si decir químicos porque sé que no es lo más adecuado, pero de componentes que son nocivos para mí. Estoy comiendo una comida de verdad. Entonces trato de Debates con esa, a Isabel le llamó tranquilizarme. esa vocecita interna, así le Sí, llamó ella. entonces Ujú, sí, con esa vocecita interna, trato de tranquilizarme y pensar en todo eso, en que me voy a sentir bien, en que si como bien, no me voy a sentir con poca energía para hacer ejercicio, porque hubo un momento en el que incluso, cuando lo hacía sin desayunar, vi las estrellas, ahí fue cuando ya paré y dije, no, nunca más voy a hacerlo sin desayunar, ahora siempre desayuno, entonces trato de ver esas cosas y para mí ha sido reconfortante, porque obviamente no es bonito tener hambre, que en ese momento también
para mí era muy difícil distinguir entre si tenía hambre o a lo mejor solo era antojo. Entonces, ahorita ya es más claro porque digo, me ruge la pancita, tengo hambre, come. Entonces, simplemente así. Y antes no. Entonces, es reconfortante el saber que puedes comer y no solo eso porque a pesar de que todavía me sigue costando trabajo, entiendo que comer también debe ser un gusto. Debe ser un gusto y no puedo estar todo el tiempo omitiendo esas comidas, porque claramente hay cosas que ya no me gustan, que ya pruebo y me impresiona que antes la Ámbar del pasado habría dicho, qué rico sabe esto, y es que no es que influencie la información que sé sobre esas cosas, sino que me acostumbré a otro tipo de sabores, incluso, no sé, a lo mejor más intensos o más, suaves, y digo, esto no me sabe tan rico como comerme un huevito con acelgas y calabaza, que me encanta, por ejemplo. Entonces, es eso. Ay, me estoy yendo por las ramas, pero es reconfortante sencillamente saber que puedes comer en paz, que no te va a pasar nada y que en realidad sigo tomando las decisiones que me nutren y que no me van a dañar en un futuro. Pero que si un día por X o Y razón tuviese que comer papas fritas, que yo elegiría conscientemente no comerlas, pero no sé, a lo mejor un día, que fue lo que pasó, de hecho, y eso me costó mucho trabajo, cuando nos mudamos, nos quedamos sin comida porque tuvimos que vender el refrigerador. Tuvimos que comer fuera toda la semana, pues era comer fuera y punto, porque de nuevo no te vas a morir de hambre y tampoco por esa semana van a pasar cosas malas, sino como aprovechar. Yo trataba de imaginar y siempre en eso también me ayuda, como hoy mi tribu mató a un búfalo enorme y nos los tenemos que comer todo, así que aprovecha. Fíjate, ahorita mencionaste algo bien, bueno, dos cosas muy interesantes. La primera, el tema de los sabores. Cómo los alimentos más procesados, con mayor procesamiento, tienen sabores muy, muy agudos, o sea, muy, muy escandalosos, que de alguna manera atrofian tu paladar para no percibir los sabores más naturales. Sí. Por ejemplo, hoy en la mañana te dije que el desayuno que nos preparaste me pareció muy campirano. Pero bueno, es que Ana y yo ya estamos muy acostumbrados a comer así. Ahorita les voy a platicar qué hizo desayunar, pero primero quiero contextualizar un poco. Por ejemplo, cuando te comes unos chetos, el sabor es muy escandaloso. Entonces, si te comes unos chetos y luego te comes unas calabazas, no vas a poder apreciar el verdadero sabor de las calabazas porque de alguna manera tu paladar ya está un poco entorpecido. ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, estás en un salón oscuro totalmente y tu sentido visual se agudiza de modo que si prendes la luz te apantalla. Y lo mismo pasa al revés, o sea, también cuando estás en un lugar muy soleado y entras en un cuarto oscuro, incluso de día te cuesta trabajo ver, porque al final tu cuerpo se adapta a eso y lo mismo pasa con los sabores en tus papilas gustativas. Entonces, cuando poco a poco empiezas a incluir alimentos más nutritivos, alimentos frescos, como pueden ser frutas, verduras, cociditas, combinados con algún tipo de proteína, llámese pollo, pescado, puerco, res, tu cuerpo se empieza a sensibilizar nuevamente a esos sabores, especialmente tu sentido del gusto, de modo que cuando pruebas algo que es escandaloso, a lo mejor ya no te es tan agradable como te era antes, porque tus sentidos ya no están aturdidos, están más agudizados. Y no solo afecta en tu lengua, sino que afecta en tu estómago. Porque la sensación que sientes después de comerte, por ejemplo, unos taquitos de pollo con champiñoncitos, pimientitos, calabacitas, cebollitas cocidas abundantes en verdura, es muy gratificante a que si, por ejemplo, te comes unas papas fritas. Te comes las papas fritas y dices, ay, o unos chetos y dices, ay, que esto no me gusta esta sensación. Pero ¿qué pasa? Que estás tan acostumbrado a vivir con esa sensación que no te das cuenta que no es una sensación de bienestar. Entonces se te hace, lo normal, lo que es contrario al bienestar se te hace normal y crees que eso está bien.
Pero cuando empiezas a ver lo que realmente está bien, dices, órale, esto ya no lo cambio por nada. Que por cierto, el desayuno campirano, hiciste unos huevos cocidos que después pusiste en un pan integral que tenía mucha verdurita alrededor. Era un sándwich de huevo cocido, pero con mucha verdurita. Y no olvides el guacamole. Guacamolito, pimientito, o sea, estaba muy rico, la verdad. Me pareció un sabor muy natural porque mezclaste muchos colores en su composición de verduras. Y a mi Ana y a mí nunca se nos había ocurrido hacer un sándwich de huevo cocido. O sea, habíamos hecho muchas combinaciones, pero eso es nuevo para nosotros. Y eso es lo que me parece extraordinario. Y realmente, entrando al segundo punto, creo que puedo entenderte un poco, porque cuando ya tienes un cierto paladar más sensibilizado a lo que realmente te nutre, pues te resulta más difícil comer en la calle. A mí, por ejemplo, a Anaí y a mí nos pasó mucho que cuando hubo un periodo que estuvimos muy agobiados con el trabajo y que de repente teníamos que pedir comida para que nos la trajeran a la casa y nos costaba mucho trabajo porque a veces la gente cocina de una manera, a veces o le ponen mucho aceite a la comida y sientes que eso realmente no te está nutriendo, o sea, ya te pones como un poquito más selectivo con los alimentos, prefieres alimentos más frescos, más... Sí, o sea, con poquito grasa natural, pero que no sea exagerada, donde se priorice más en la cantidad de verduras que en la cantidad de a lo mejor luego los empanizados que vienen con mucha crema, o sea, de por sí ya está empanizado, aparte crema y todo eso es como que, ay, no, o sea, porque no es lo mismo, a lo mejor te comes un empanizado, pero que se cocinó de modo que la cantidad de grasa que absorbía el empanizado no fuera tanta, que quedara bien crujiente y que a lo mejor ya está en empanizado, ok, suficiente grasa, no le ponemos más grasa como crema u otras cosas y más bien le agregamos una ensaladita, unas tortillitas, ¿por qué no? Qué rico y te lo comes en taquitos y hasta cruje el Oh. empanizado, pero es un Sí. empanizado más cuidado en su preparación pensando en el valor nutricional que pueda llevar para tu cuerpo, ¿no? Entonces, creo que tomando esos dos puntos, el primero, el del paladar y el segundo, en el de cuidar un poquito más tu alimentación, pues por supuesto que lo puedo entender porque también he vivido ese proceso y sé perfectamente de lo que estás hablando Oh. o lo que estás tratando de comunicar. Ay, y muchas gracias porque te digo, pues me siento muy confundida porque no sé si ya, obviamente, y eso tú me lo explicaste porque yo no lo veía tras el error que cometí, pues mi familia perdió mucha confianza en mí. Sí. Lo cual es normal, obviamente ellos te quieren y quieren que estés bien y quieren protegerte de que te mueras, porque así ya iba. Bueno, no llegué a tal extremo, pero de seguir era el final. Entonces, ellos, de repente les digo, ay, no, gracias, no quiero esto y bueno, pero obviamente yo tampoco me voy a poner a explicarles, o tal vez sí sería lo mejor, pero a veces siento que no, no quiero tener problemas Yo creo que con tendrías ellos. argumentos muy válidos para justificar el por qué lo estás haciendo, porque si bien tu comienzo no fue del todo bien, ni del todo honorable, por decirlo de alguna manera, visto Fue muy ante los ojos socio, de, sí fue ajá, terrible. visto ante los ojos de tu familia, creo que ahora has vivido un proceso en el cual has, hecho un cambio positivo, o sea, realmente has razonado, lo has entendido muy bien. Y yo me he percatado de ello porque me acuerdo que yo a veces tenía conversaciones con tu mamá y yo le preguntaba, oye, pero realmente, o sea, se está comiendo todo lo que sube, porque me acuerdo que mandabas fotitos, porque pues tenemos un grupo donde mandamos fotos, y yo, pero se come todo eso, sí se lo come, y le dije, es que no hay modo de que realmente no esté comiendo correctamente porque se está comiendo todo, o sea, me mandabas fotos de 3, 4 tacos, un sándwich de muchos huevos, o sea, Sí. entonces yo decía, es que yo no sé qué está pasando si su cuerpo está entrando en un periodo más bien de recuperación, pero no, incluso a veces yo tenía que ser como ese puente entre tu familia y tú, Sí. una especie de puente como que, tranquilos, de verdad, ella va bien, porque yo te veía, sobre todo entrenando, y yo decía, es que alguien que está comiendo tan mal no podría rendir así. Alguien, y sobre todo, o sea, es alguien que está comiendo así no tendría que estar malnutrido. Ay, sí.
Sí, o sea, fue un proceso, pero ahora creo que después de que ya has ganado un poco más de peso, has aumentado tu rendimiento físico, incluso te ve la cara más brillosa, se te Ah, ve el pelo más brilloso, o sea, se nota cuando la gente está bien nutrida. Se te ven las mucosas brillosas, o sea, me refiero a los labios, ¿no? Que oh, son como signos clínicos que podemos ver cuando hay una buena nutrición. Y, y yo creo que ya es el momento en que a lo mejor empieces a hablar desde tu verdad, o sea, de decir las cosas de una manera en que puedas entenderlo, porque al final has llevado un proceso de un año en el cual considero has aprendido bastante, y lo he... mucho diría yo. Ay, muchas gracias. Y Sí, gracias a que tengo un excelente mentor. gracias. Yo, yo lo he hecho y de hecho agradezco mucho porque mi mamá al principio sí, como dice, estaba muy renuente. Pero ella ya confía en mí. De hecho, ahora me preguntan y ella me dice, oye, Amber, quiero comprar esto. ¿Puedes revisar la etiqueta para ver si Wow. sí lo compro? Sí. Y eso ha sido muy bonito para mí y ha sido un honor. Quizás con las personas que tengo todavía un poco de problema es con quien no pertenece a mi familia nuclear, porque A tanto tu núcleo familiar que son Azul y al tu más mami. cercana, porque Azul y Mami sí que ahorita confían en mí. Al principio no, y al principio yo le decía cosas a mi mamá que no me creía porque a veces dependiendo de lo que cocine se ve más o se ve menos. Claro. Entonces a veces sí me decía, no sé, me comía de repente porque se me antojaba un chocolate, ¿no? De refrigerio. Pongo un ejemplo. Que pocas veces lo he hecho porque todavía me cuesta trabajo, pero el punto era que me decía, ¿solo eso vas a comer? Y yo me acuerdo que le dije, sí, mami, imagínate, como la comida que se llevan los astronautas, tiene una gran cantidad de calorías, pero es pequeño. Y Wow, me qué buen dijo, argumento. tú no eres un astronauta. Me acuerdo de la primera vez que me dijo eso. Y yo, no soy. Fíjate, pero aparte algo muy que me parece súper extraordinario es cómo ahora has logrado, después de ese tropezón que tuviste, porque pues yo creo que no hay mejor profesor que el error. Es uno de mis famosos dichos, ¿no? Bueno, de hecho no es mío, es de los aldeanos, unos raperos cubanos que Oh, escucho que dicen cosas de mucha, que te hacen entrar en un estado de conciencia muy, muy cañón. Esa es una de las cosas que ellos dicen. Y yo lo creo firmemente. De modo que ahora Ámbar, o sea, has influenciado en tu hermana, incluso en tu mamá. O sea, tu mamá ahorita está en ese momento en el que sabe que tiene que empezar a hacer ejercicio, porque de hecho ella era una salvavidas estrella en el Club Guadalajara hace muchos años. Pero, o sea, ella sabe que tiene que empezar. A lo mejor está ella en un momento en el que está tratando de encontrar los tiempos, porque yo sé que se acaban de cambiar de casa, están en muchos ajustes. Ella, pues, aparte está haciendo una maestría. Ella tiene que acomodar su vida primero para después empezarse a poner ciertos, porque eso va a ser algo nuevo que ella está dispuesta a hacerlo ya de rutina, pero el hecho de que ya lo esté considerando, ya lo esté planeando, porque seguro que lo va a hacer, no tengo la menor duda, y seguramente me estás escuchando, Carla, y sé que lo vas a hacer, o sea, estoy seguro, y es por eso que he sido paciente, porque no tengo la menor duda que va a llegar tu momento, y que así como le va a llegar a tu mamá, le está llegando a Azul ahorita, cosa que me dio mucho gusto porque Azul, pues definitivamente en algún punto dijo, esto no es para mí, se distanció todo un año y ahorita lo está reconsiderando, porque aunque para ella puede ser difícil porque a lo mejor su gusto por el ejercicio no es tal como tú lo tienes por el ejercicio, bien está haciendo conciencia y que dice, ok, no me gusta, pero es que es un tema de salud. Y eso a mí se me hace muy admirable, porque así como es el ejercicio son otras cosas, como lo que estamos platicando en la mañana, ¿no? Que a veces uno tiene temas de comportamientos que también tiene que trabajar y tienes que llevar un proceso de introspección para darte cuenta que a lo mejor tu forma de ser no es tan positiva o no está tan cool y que no se trata de que cambie, sino que se trata más bien de mejorar, de ser una mejor persona, porque yo creo que una mejor persona, una persona que se humaniza, que fue lo que ya pasaste ese proceso de oh, humanización, este, yo creo que una persona que se humaniza
puedes ser una persona que contribuya más a la sociedad. Sí. O sea, de forma positiva. Y como lo dice Marian Rojas, una persona vitamina. Ah, O sea, porque realmente tú lo que buscas son personas vitaminas y tú te has vuelto una persona vitamina dentro de tu núcleo familiar. Ahora eres una persona vitamina para Azul y para tu mamá. Que yo sé que ellas también lo son para ti porque son mujeres extraordinarias. De hecho, sí. o sea, yo a tu familia la admiro increíble porque tanto tu mamá se me hace una persona súper madura y además como es psicóloga podemos llegar a tener pláticas súper interesantes porque va un poco al tema de la salud. Azul es una persona extraordinaria también que de verdad, wow, cada vez que ella articula y argumenta cosas, porque al igual que tú es literaria, wow, qué manera de explicar las cosas. Y contigo, porque eres una persona muy persistente y que también me pareces una persona muy inteligente que tiene un criterio súper elevado en diversos temas, pero que además pudiste llevar un proceso de introspección que pues nos ha llevado a un proceso de un año, casi, ¿no? O sea, casi un año, pero que en ese año se han visto cambios brutales, tanto físicos como psicológicos, incluso espirituales, diría yo. Sí, yo creo, totalmente, porque eso es algo que me gustaría decir y creo que es como algo que se tocó en podcast pasados, que, no, precisamente en el tercero, ¿no? Que platicaban Cristian y tú, que cuando ustedes entraban a trabajar como entrenadores era un ambiente de felicidad y de buena onda. Sí. Y yo vi eso reflejado en mi vida porque me daban ganas de hacer cosas que nunca había intentado, porque generalmente por esa incomodidad que sentía en mi cuerpo, por ejemplo, no bailaba y ahorita bailo muy mal, pero si voy a una fiesta ya me puedo integrar con las otras personas, conocer a más gente e intentar bailar o de repente, no sé, intentar jugar con mis primitos a cosas más fuertes, porque yo me acuerdo que incluso, no sé, saltos de rana, que de repente los niños juegan a hacer eso y yo como... Me voy a romper así, ¿no? Sí. Entonces ya lo he intentado. De hecho, mi primita Luciana, que te mando saludos, tiene como saludos, 4 años, me enseñó una posición de yoga que yo no hubiera intentado hacer nunca. Entonces sí que me dio un cambio espiritual en ese sentido y también creo firmemente que me hizo mejorar la relación con mi familia, porque al principio, si bien fue un tema muy complicado en el que tuvimos nuestras fricciones de lo que yo le decía a mi mamá, que de hecho he de admitir que obviamente no soy una profesionista, entonces en algunos momentos me equivoqué y ya yo le decía a mami, no sé, por ejemplo, mami, ¿te acuerdas que te dije que esto era sano? Ah, pues acabo de descubrir que no. Oye, pero está bien, digo, es de sabios reconocer, a mí también me ha pasado y yo, o sea, soy un profesional y me ha pasado. Sí, o sea, las grandes... Dice, mi madre tiene un dicho muy bueno que dice, las grandes verdades del ayer son las grandes mentiras de la hora, y es que la ciencia avanza y se van viendo cosas nuevas. Sí. Entonces a mí me pasaba eso y de repente sí tuvimos una época difícil porque a lo mejor yo fui crucé una raya porque quizás quise imponerme demasiado frente a lo que yo sabía y lo que mi familia hacía. Y me dijo, y tenía toda la razón, que yo podía hacer lo que yo quisiera, pero que yo no era ninguna profesionista para estar diciendo esas cosas. Y tenía razón, porque de repente yo las veía y pensaba, ay, pero no sé, ¿cómo estás comiendo a lo mejor... pura sopa de papas y además sofrita y sin nada más y pan con mayonesa, come otra cosa, si quieres sopa de papas, sí, sírvete, pero no sé qué será, cuánto es, supongo que sería como media taza, una taza de sopa de papas y acompáñalo con carne, ponte verdura, etcétera, etcétera. O sea, hazlo más completo, sí, hazlo más completo y equilibrado. Pero yo no debía entrometerme, y no solo porque no fuera profesionista, sino porque en ese momento no fui empática, yo pasé por mi proceso, no fue nada más que llegara y ¡pum! ¡Cómete este plato! O sea, tú ya corrías los 100 metros planos en un tiempo y querías exigir a los demás que hicieran al mismo tiempo que tú cuando ni siquiera se habían puesto a entrenar. Y eso fue un gran error porque generó mucha fricción entre nosotras tres, pero al mismo tiempo lo agradezco porque eso nos ayudó a resolver otras cosas personales. Es así como yo lo veo, porque esa actitud quizás tan equivocada que yo puse
nos ayudó a hablar de otras cosas humanas que también eran importantes en ese momento y que hasta ahorita vamos solucionando y vamos mejorando como familia, lo cual agradezco muchísimo y sobre todo le agradezco a mi mamá porque ella fue la que tuvo la disposición de hacerlo y hasta en ese sentido la encuentro muy moderna porque me dio la libertad de elegir lo que yo iba a comer cuando generalmente no sé cuántas familias lo hagan, pero creo que eso no es algo muy, muy común y ella me lo permitió y no solo eso, sino que ella puso de su parte para tener una mejor actitud cuando yo en ese momento, la verdad es que no tenía la mejor y me ayudó mucho a mejorar espiritualmente en eso y a ser, espero ser una mejor hija ya, porque he solucionado cosas que me faltaban, es decir, tú bien mencionaste que tenía la parte intelectual, me faltaba la parte de satisfacer y mantener, darle una shinadita a mi biología. Y ahora me falta un poco, trabajar la parte social, sí. Creo que ahí va, sí, O sí. sea, porque para mí, por ejemplo, cuando te conocí, Ámbar, o sea, ahorita que te vi brincando la cuerda ahí en la playa y no te importaba quién pasara y quién no, a mí se me hace muy padre porque yo creo que el Ámbar de hace un año no lo hubiera hecho. No. ¿Verdad que Para no? nada. O sea, el Ámbar de un año hubiera llegado así como que, me miran todos, no, sí. Ajá, y ahorita fue como que, yo quiero brincar la cuerda y te pusiste a brincar la cuerda y fue algo que me llamó muchísimo la atención porque incluso vi que iban pasando ahí chavillos como de tu edad y a ti no te importó seguir brincando la cuerda y para mí fue como que, órale, qué padre, ¿no? Y aparte no te quedaste con las ganas porque claro, no es lo mismo brincar la cuerda encerrada en tu cuarto que brincar la cuerda viendo la playa, viendo los surfistas, porque había gente surfeando, pues viendo todo ese paisaje que para ti pues no es tan común porque vives en la ciudad. Fue súper relajante y también sentí efectos físicos tan interesantes porque, por ejemplo, en mi casa sudo un montón. Claro. Pero allí, no sé, qué sorprendente, estaba el sol, estaba el calor y sentí que casi no sudé, pero creo, mi hipótesis es que se evaporaba el sudor, entonces no me sentí tan sudada, dije, qué bonito, es decir, notar todas esas cosas en un ambiente diferente, no chocar con la pared de tu cuarto, con la cuerda. No, y aparte te daba el sol, o sea, Sí. el solecito pues también es bueno, ¿no? La vitamina Sí. D y todo este rollo, Sí. o sea, no es lo mismo porque de alguna manera el sol también te despierta, o sea, tu cuerpo libera sustancias con la luz del sol que no liberas cuando estás en tu cuarto y encerrado, entonces, de hecho, muchos psiquiatras y fisiólogos, entre ellos los del equipo de FISA, una revista que me encanta, por favor, síguenla, y bueno, Marian Rojas recomiendan paseos en el bosque porque se ha visto que de alguna manera contribuyen al bienestar, no solo en el bosque, sino en la naturaleza en sí. O sea, Marian Rojas dice que se libera oxitocina, ¿no? O sea, que es esos baños de oxitocina que uno necesita y es como se describe, porque realmente también tiene que ver con un tema de que disminuyen los niveles de cortisol, disminuye la ansiedad, entra todo el tema del bienestar y es algo muy bonito, o sea, es algo muy bonito y realmente se siente cuando Ana y yo, que nos gusta estar aquí encerrados, pero por temas prácticos, pero a veces que vamos a la naturaleza y damos esos paseos, sueños de sol, también es como que, deberíamos de hacerlo más seguido. Sí, es increíble, o sea, porque sí, es verdad, el ejercicio hace cosas muy positivas en tu cuerpo, pero si lo combinas con la naturaleza, el efecto es brutal. Explosivo. Sí, claro. Sí, y totalmente. A veces, por ejemplo, también me gusta mucho salir a caminar. Procuro hacerlo todos los días porque, para bien o para mal, mi vida es de citadina. Entonces yo me la paso la mayor parte del tiempo. Hago ejercicio, salgo a caminar y ya lo demás es estar o leyendo o escribiendo o estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, en estos paseos me gusta porque también es lo que nos han enseñado, que es otro cambio espiritual que no esperarías ver del ejercicio, estar consciente de tu alrededor, que es lo que nos enseñó Anaí, sobre todo el meditar, el sentir, por eso me gusta mucho Body Balance, que es como yoga, así por si alguien que no Inspirado en yoga de Tai Chi Pilates. Muy bien, el experto habla. Y con una ligera práctica de mindfulness. Muy bien, así
todos podrán entender de qué estamos hablando. Entonces allí fue la primera vez que vi que no es solo hacer el ejercicio, sino tratar de que sea precioso, de que esa postura sea hermosa, se vea linda. Entonces, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? Que se sienta más, sí. Más que se vea, que se sienta, ¿no? Bueno, sí, tienes toda la razón. Sí, porque se maneja mucho la parte de conexión mente-cuerpo, o sea, y realmente se conecta, o sea, Sí, y es muy bonito porque te sientes como en ese momento de, ok, tengo que subir más mi brazo, lo voy subiendo y poquito a poquito. Entonces... Y estás muy atento al momento, ¿no? Sí, todo eso me lo enseña el ejercicio y ya cuando voy al parque digo, ok, voy a ver los patos, voy a ver, que pobre parque, no le dan mantenimiento, pero bueno, es el Parque Alcalde y es muy bonito, tiene un lago y tiene patos y ardillas y gatos. Es verdad que deben darle mayores cuidados. Hace mucho que no voy, la verdad, cuando fui era un niño, o sea... Tengo muchos... Seguro fuiste cuando todavía estaba bonito, porque ahorita el agua está bonito, pero el agua está verde, hay patos, según yo, enfermos, porque creo que no es normal que los patos tengan bolas rojas en los ojos. Oh, Dios. Sí. Oh, Dios. A ese punto he llegado, pero entonces escucho los pajaritos, ver las florecitas. ¿Y nos está escuchando algún sí. político que pueda hacer algo al respecto para cuidar el Parque Alcalde? Estaría increíble, ¿no? Por favor, hagan su trabajo. Sí. Pero bueno, no hablemos de eso. No. Entonces, me ha ayudado también, de nuevo retomando lo espiritual, a darme cuenta de lo hermosas que son esas cosas, lo hermoso que es sentir tu cuerpo cuando antes era mi pena mayor. Y escuchar los pájaros, te digo, ver los patos, las ardillas, es todo muy bonito y te sientes más relajado. Te sientes pleno, ¿no? O sea, sí. Pleno. Y fíjate, es algo que a mí, que qué bueno que lo estás aprendiendo a tus 18 años, porque yo creo que eso lo estoy aprendiendo hasta ahora, ¿no? O sea, realmente, o sea, que el otro día le decía a un amigo, es que yo quiero hacer lo que pueda con lo que tengo. Y cuando entendí que podía hacer lo que pudiera con lo que tenía y que con eso podía hacer un montón de cosas, empecé a ser muy feliz. Y creo que es parte también de alcanzar como esa plenitud, ¿no? O de más bien de trabajarla, desarrollarla, salir, como tú dices, ¿no? Ver las plantas, los árboles, o sea, sí, el ejercicio es muy bueno, de hecho, háganlo por favor, pero también dense baños de naturaleza. Sí. Es increíble. Es increíble. Que ahí va otra cosa, también te enseña a valorar otro tipo de actividades, porque culturalmente vamos a salir a divertirnos, vamos a comer, y generalmente las personas se quedan con eso, entonces a mí me parece un poco triste porque es como hay tantas cosas por hacer, puedes desde ir a caminar al parque, a ir a un museo, a no sé, a lo mejor ir a ver una obra de teatro, ir a escuchar música en un teatro de nuevo, salir a patinar o no sé, buscar hacer cosas diferentes, porque como que deseas experimentar, no sé, fue a mí algo que me provocó ese sentido. Quizás en un punto no empezó como lo más sano porque obviamente habían momentos en los que yo decía, es que ya no quiero salir a comer, ya es demasiado, ¿por qué no hacemos otras cosas? Y a veces me pongo a reflexionar en eso, es como, sí, saliste a comer, pero ¿qué más hiciste por ti mismo? No sé, no soy capaz en este momento de cerrar la idea, pero es algo que de repente me viene a la cabeza. Claro, yo sigo a un chavo que me parece es como una especie de filósofo que ahora se dedica un poco a la videografía. Y este chavo se llama Rubén, tiene un canal que se llama RBG Escuela, y creo que yo te había platicado de él. Dice que muchas veces hacemos ese tipo de actividades por evasión, ¿no? A veces cuando tú quieres, salir a comer, pues obviamente no es evasión, es convivencia. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando estás viendo un programa de entretenimiento, ¿no? O sea, un programa de entretenimiento, pues, ¿qué te aporta? Uh-huh. Nada. Uh-huh. No es lo mismo ver un programa de entretenimiento que un documental. En documental aprendes y te quedas con esa sensación de bienestar de, aprendí algo nuevo hoy. O sea, hoy aprendí, por ejemplo, que hay especies endémicas en tales lugares que solo, o sea, no, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O aprendí que en el Amazonas hay tribus que no han tenido contacto con la humanidad, ¿no? O sea, un montón de cosas que puedes aprender cuando ves documentales. Y en cambio en el entretenimiento es pura evasión.
Sí. Que muchas veces el hecho de ver entretenimiento no es que esté mal, pero si tuviera que elegir entre ver un programa de entretenimiento a la semana o irme a correr todos los días, ¿qué te va a aportar más? Ujú. O sea, porque de alguna manera irte a correr, puedes irte a correr a un parque, darte un baño de naturaleza, que es buenísimo, liberar un montón de endorfinas, producir mayor densidad en tus huesos, mejorar la salud de tu corazón, de tus venas, de tus arterias, de tus pulmones, de disminuir los porcentajes de grasa. O sea, es un montón de beneficios que dices tú. Ok, en lugar de estar echado aquí viendo entretenimiento 1 hora, mejor me voy a correr 1 hora. Y sí, a lo mejor me gusta ver entretenimiento, pero no es lo mismo que lo hagas. Ok, tuve una semana brutal, muy productiva, de mucho aprendizaje a nivel personal, de mucha introspección. Estoy un poco cansado. Voy a ver entretenimiento mientras descanso. Tanto la mente, porque también a lo mejor estoy cansado de aprender, porque he aprendido tanto esta semana. Venga. O sea, creo que así sería como un equilibrio más sano. Sí. El problema es que también la mente, pues, se nutre, ¿no? Y se desnutre. O sea, no debemos ver algo que aporte que ver contenido chatarra. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí. entonces yo creo que tocando mucho ese punto del bienestar, pues es algo que podríamos considerar. Sí, y que pues también como tú dices, y eso me gusta mucho respecto a que puedes ver ese programa y te ayuda quizás también a conectar con cierta simpleza, ¿no? No simpleza en el sentido de que puedes, por ejemplo, ver un programa con Azul, yo puedo, por ejemplo, y juntas nos vamos a reír. Y sí, pues a lo mejor no ganamos conocimiento, pero ya es un momento en el que estamos apreciando el simple hecho de existir, pero sí, bien como dices, bien equilibrado, porque ya de nuevo, como había comentado anteriormente, es algo que regularmente me cuesta de mencionar, el que terminamos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo por costumbre, porque es lo de siempre, y sí, como dices, por evadir al final. Y también otra cosa que me gustaría mencionar, y eso me gustó mucho respecto a ¿qué me va a aportar más? Eliges correr a hacer esta otra cosa en este momento, porque yo me acuerdo que cuando empecé a hacer ejercicio yo pensaba, me la paso mucho tiempo en Instagram. De hecho creo que todavía me la paso mucho tiempo en Instagram. Lo lamento, tengo que Sí, trabajarlo. pues que la otra vez estaba escuchando el podcast de Roberto Martínez. Perdón que te interrumpa, No pasa pero, o sea, nada. tienes a la gente más brillante del mundo trabajando en esas aplicaciones para que tú te vuelvas más activo, Sí. más adicto. O sea, realmente son las mentes más brillantes del planeta trabajando en cómo sí hacer que tú seas más adicto a esas aplicaciones. Y creo que es muy importante estar consciente de ello. Y también estar consciente que mucho del contenido que ahora se aloja en esas plataformas es contenido basura. O sea, realmente yo me acuerdo que Anaí a mí me decía, ay, vas otra vez, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, es que antes Facebook era diferente, ¿no? Ahorita ya te manda mucho contenido basura, aunque no lo sigas. Pero, por ejemplo, antes yo seguía cosas, bueno, sigo cosas muy interesantes. Por ejemplo, estoy en un grupo que se llama Comunidad Biológica y ellos, la verdad es que publican cosas súper interesantísimas, estudios relacionados a la biología brutales. Entonces, a mí antes siempre me parecía este tipo de contenido. Poco a poco, Facebook fue cambiando, se fue volviendo más diabólico y ahora te manda realmente mucha basura y no te das cuenta y te engancha y ahí te quedas. Pero bueno, ahora estoy un poco más consciente. Realmente el celular, yo trato, de hecho ya desactivé todas las notificaciones. Ahorita pues sí, uso el tema de las redes sociales, pero más para un tema de productividad y realmente trato de no verlo. O sea, ahorita sí tengo nada más las notificaciones activas de WhatsApp Business, pero porque es una cuestión laboral, pero realmente no sé si lo notaste ahora que vinieron a la casa, a veces dejo el celular arriba, o sea, porque no quiero engancharme, porque, insisto, aún es muy fácil que eso me enganche. O sea, es muy fácil y como estoy consciente, lo alejo. O sea, lo alejo, literal. Eso es excelente. Sí. Digo, yo, ¿quién soy para decirlo? Pero a mí me parece excelente. Y sí lo noté porque de hecho tu teléfono se quedó abajo de mi mochila. Y yo creo que cualquiera hubiera dicho, ¿y
mi teléfono. Sí, sí, dámelo ya. O sea, porque, realmente antes era de que mi teléfono, no puedo, lo necesito. Oh, sí, dámelo. O sea, a mí me pasaba eso. Ahorita no, o sea, es como que, y mi teléfono, creo que lo dejé, ya está bien, que se quede. O sea, porque realmente es muy adictivo. Incluso Sí. hay clínicas de desintoxicación por el tema de cómo te enganchan. Es tremendo, Sí, o sea, y es que tremendo. luego no te das cuenta ni siquiera de lo que hiciste en el día, porque yo noto que cuando no usas el celular, o sea, sí lo usas, pero para lo que es necesario. Entonces, a mí de hecho sí me gusta mucho Instagram porque voy armando un álbum, eso me encanta, pero diría, eso está bien, no está bien que me la pase, por ejemplo, viendo que de repente me pasan los pequeños videitos graciosos a simplemente subir la foto, lo dejo y hago lo que tengo que hacer, porque cuando haces otro tipo de actividades como leer, hacer ejercicio. Ahorita estoy intentando armar una casita, pero ha sido un reto de paciencia con esas casitas con piecitas súper chiquitas. Me está costando trabajo. Pero sientes que sí aprovechaste el día. ¿Te acuerdas de qué hiciste? Puedes decir, me levanté, desayuné, hice esto, hice lo otro. En cambio, con el celular es como, me levanté y ya es hora de dormir. Evasión. Porque al final el celular es evasión. O sea, bueno, más bien el engancharte con ese contenido es evasión. O sea, finalmente estás evadiendo la vida propia. Sí. Y se está yendo. ¿A dónde? Sí. No sé. Y además de que estás evadiendo y te estás enganchando porque no es sano, o sea, te está afectando a nivel psicológico, también te está afectando a nivel fisiológico. Porque acentúa aún más los comportamientos sedentarios que de por sí ya están latentes. Y la verdad para mí no es nada saludable el tema de las redes sociales. Yo creo que hay gente muy valiosa que está subiendo contenido muy valioso a las redes sociales. Y les invito a seguir contenido valioso, especialmente venido de profesionistas. Vean, busquen profesionistas, hay muchos, hay psicólogos, hay nutriólogos, hay médicos, hay arquitectos, incluso que publican cosas muy interesantes. Yo sigo un arquitecto, de hecho. Pero creo que cosas que realmente nos aporten un aprendizaje todos los días, porque Sí. yo creo que el irse acá a la cama y decir, hoy aprendí algo nuevo, es increíble, porque el proceso de desarrollo personal es un proceso que nunca termina y siempre podemos ser cada vez personas más conscientes y más contribuyentes a nuestra sociedad, porque finalmente vivimos en una sociedad y creo que lo importante es poder aportar algo valioso, así como tú lo has hecho con tu familia después de humanizarte. Muchas gracias. Y bueno, quizás quiero decir esto porque me parece algo interesante y algo que quizás pueda resultar útil, que por eso digo que me voy por las ramas porque desde hace unos atrases quería decirlo. Y es que también cuando empecé a hacer ejercicio tocando el tema de las redes sociales, yo pensaba, me paso 15 minutos en Instagram, que no, evidentemente pasaba más, pero por secretosidades y por guardar un poco mi figura personal, no lo diré, pero pensaba, si paso X tiempo en Instagram, ¿por qué no hago ejercicio? Igual que fue el tiempo en el que estaba en la escuela, entonces decía, tal vez no pueda estar hoy en Instagram porque me voy a pasar, no sé, 15 minutos, media hora haciendo ejercicio y todo lo demás voy a tener que hacer trabajo de la escuela, pero ese tiempo no me está aportando nada. Entonces esos 15 minutos me hacen reconocer porque a veces creemos que no tenemos tiempo. Entonces yo decía, si puedo perder 15 minutos en Instagram, puedo hacer ejercicio. Entonces no voy a abrir Instagram y puedo hacer ejercicio. Entonces es como algo que quisiera decir respecto a las redes. No es no verlas, pero si tienes tiempo de usarlas, sí tienes tiempo de hacer ejercicio, aunque sea un poquito. Sí, porque se te va mucho tiempo en nada. O sea, pasa nada y ya se te fueron 20 minutos. Sí. Y bueno, ya para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero comentar algo. El otro día justo, yo estaba sentado ahí en el sillón que está ahí a un lado, y Anaí me vio que agarré el celular y justo porque ahorita, bueno, está saliendo mucho contenido de estos podcasts y que se está publicando y yo estaba viendo así como las notificaciones de Instagram, pues para ver cuánta gente lo había visto y todo eso, el alcance que había tenido. Y Anaí me dijo, ahí vas, otra vez. Y yo dije, y me dijo, tienes 4 días que no has leído el libro de TED. Porque es un libro que estoy leyendo actualmente, que por cierto se los recomiendo muchísimo, que la idea central es cómo
dibujar una idea en la mente de otras personas en un tiempo, pues, corto, ¿no? O sea, y que la idea quede bien plasmada y que sea amena y que la gente se vaya satisfecha a sus casas con lo que aprendió de forma muy bien explicada en un lenguaje muy simple. Entonces dije, ni siquiera dije nada. Agarré el celular, lo bloqueé, agarré el libro de Ted y me puse a leer un capítulo más. Y claro, o sea, después de leer un capítulo más me sentí pues muchísimo mejor que agarrando el celular y viendo nomás a ver cuántas alcance había tenido la publicación. O sea, al final de cuentas, si bien es bueno ver las métricas, pues es como que la verdad me da un poco igual. O sea, yo le dije a mi esposa, voy a hacer el podcast porque tengo muchas ganas de que hagamos un proyecto así y que la gente pueda platicar y plasmar sus experiencias, pero si lo escuchan 30 personas, por mí está bien. Si esas 30 personas les está ayudando, porque realmente sí lo están escuchando mucho más de 30 personas, afortunadamente, lo cual agradezco mucho a quien realmente nos está escuchando. Pues qué increíble, porque ha venido mucha gente a ya decirnos que, oye, me gustó el episodio tal donde dijeron esto, oye, me gustó el episodio tal donde dijeron esto, y eso la verdad a mí se me hace extraordinario porque es el verdadero objetivo de este podcast, que la gente que ya ha pasado por un proceso de introspección para humanizarse justamente pueda compartirnos un poco la experiencia y que las personas que a lo mejor ahorita están pasando por un proceso en el que están confundidas o no saben por dónde tirar, pues más o menos puedan tener una idea de dónde tirar. Oh. Eso es muy bonito y primero te felicito por ese alcance que estás logrando y también por haber llegado al punto de, como estábamos platicando, también sentirte satisfecho con lo que estás logrando y no preocuparte innecesariamente y sentir toda esa energía tan ansiosa, ¿no? Ansiosa, sí, ¿no? ansiedad de quiero esto, sino claro. El haber logrado decir qué hermoso podcast tengo, porque la verdad es que sí lo tienes. Y disfrutar el proceso, ¿no? O sea, creo que es algo muy bonito que he aprendido más que nada este último año. Sentirte bien contigo mismo y punto. Pues, Ámbar, muchas gracias por estar en este podcast. La verdad es que no fue fácil que estuvieras aquí por la pandemia, Jimena bebé, Omicron, que afecta a niños menores de 1 año. Fue una decisión difícil. Afortunadamente, pues las cifras bajaron y tú ya te vas a Alemania. Todo indicaba que era ahora o nunca. Y además el proyecto de podcast pues también fue de mucho empuje para que vinieras porque dije, bueno, es que cómo se va a ir Ámbar a Alemania y no va a estar en el podcast y Ámbar tiene mucho que decirnos, tiene que estar aquí, ¿no? Y bueno, afortunadamente agradezco mucho a Dios que estés aquí y pues que cada quien agradezca lo que quiera, ¿no? La verdad me da mucho gusto. Ay, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme, por recibirnos a mi hermana y a mí en tu familia, porque ya nos sentimos como parte. No, para mí son mi familia. Las tías Ámbar y Azul de Jimena. Sí, yo toda honrada, ya sabes que si me quedo, ella está totalmente, y ustedes están totalmente invitados. Próxima mentora de alemán. Claro que sí, ahí nos vamos a pasar platicando en alemán. De hecho, ya deberías de hablarlo en alemán a Jimena. Oh, ¿en serio? Ah, pues sí, desde mañana lo hago, porque muy ahorita bien. Creo que ya está dormidita. De nuevo te agradezco mucho de todo corazón, me la pasé muy bien. Y ahora que lo pienso, siento que me quedé con cosas que decir, pero mi mente está como que pum, 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 pum. Entonces, qué desorden mental. Bueno, creo que seguramente te volverás a estar en este podcast. Espero que sea pronto, antes de que te vayas a Alemania. Y si no, cuando vengas de vacaciones. Y si no, cuando sea una gran entrenadora. ¿Quién sabe? Me encantaría. Es otro proyecto que tenemos ahí en desarrollo. Pero bueno, muchas gracias a la gente que nos escuchó. Este fue su podcast Humanízate y nos vemos en el próximo episodio. Muy bien.